Bueno, estamos en la clase número 3 del curso de mitología y hoy vamos a hablar de teoría sobre el mito. Esta es la tercera clase. Luego, yo creo que introductoria, ya luego vamos a ir pues pasando. Ahora sí, a ver cuestiones más de los relatos mitológicos, que es lo que la gente espera. Pero estas tres primeras clases eran fundamentales porque no podíamos empezar sin dar un contexto teórico de la cuestión mitológica, que es un contexto complejo. Y esta clase se llama entonces Teorías sobre el mito, clase número 3. Tenemos 10 clases, por cierto, para planificadas claramente en este curso panorámico y necesariamente general, muy introductorio de lo que es la mitología. Es una clase compleja, la de hoy, muy compleja. Comprender la teoría no es algo fácil ni sencillo, sobre todo para gente que no es del área de uno, ¿verdad? Por supuesto que a veces hay la gente de ingeniería, la gente de las ciencias, ¿verdad? Le cuesta mucho entender cómo funcionamos nosotros, que tenemos, yo he hablado de las ciencias humanas, como me gusta llamarlas, funcionamos de otra manera, ¿verdad? Y en nosotros la teoría es fundamental. La teoría es, ¿verdad? Es los ojos con los cuales vemos. Por eso, de ahí viene la palabra teoría, ¿verdad? Theora, ¿verdad? El verbo theorao en griego, el verbo mirar, ¿verdad? Y, y tiene que ver, ¿verdad? Justamente como con una especie de anteojos que nos permiten comprender. Por eso las teorías son esenciales para nosotros. En otros ámbitos no, la teoría se entiende de otra manera completamente diferente, ¿verdad? Pero para nosotros la teoría es fundamental. O sea, no podemos enfrentarnos a un fenómeno sin teoría. O sea, no existe lo ateórico, ¿verdad? Como bien dirían algunas personas, ya, es más, el hecho de decir ateórico ya supone una determinada posición teórica, entonces cae como uno en es como redundar, ¿verdad? Entonces tengan claro ese asunto. Yo quería hacer dos advertencias. La primera es que existen muchas clasificaciones y como existen muchas clasificaciones, no es fácil ubicar todas las teorías en tipos de teoría, ¿verdad? Conjuntos, ramas de teoría, ¿verdad? Mucha gente podría decir, bueno, ¿qué vaina? Ni siquiera en eso se ponen de acuerdo. No, es parte de la dinámica, ¿verdad? Yo voy a dar mi clasificación, o pues en realidad que es una visión didáctica para que ustedes lo tengan más fácil. Luego pues se complica. Y lo otro, que ubicar un autor en una tendencia es un simplismo. No muchas veces, ¿verdad? Entonces usted viene y dice, es que fulano de tal, taca, 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 o menganito, prencianito. Eso, ¿verdad? A veces eso pasa mucho en política, ¿verdad? Típico de redes sociales. Hay que superar el simplismo de redes sociales. ¿Ustedes han leído los comentarios de redes sociales? Es que de verdad esa gente necesita urgentemente mejorar la calidad de sus comentarios, porque lo que uno lee es un montón de sandeces y unos simplismos tan terribles. Dice, fulano es comunista, ¿verdad? Eso no tiene ningún sentido. O sea, es decir, ese tipo de etiquetas, yo no sé, no llevan a nada, no ayudan a nada, no permiten. O sea, por favor. Mejor ni hablemos de otros tipos de etiquetas y gente que le gusta autoetiquetar. No, la verdad es que, como digo, la cosa es compleja. Entonces usted viene y dice, es que fulano, a lo mejor fulano fue estructuralista un tiempo y luego dejó de ser estructuralista
y pasó a hacer otra cosa, o Mengano es una mezcla porque bebe de aquí, bebe de allá, bebe de muchos lados. Entonces, claro, didácticamente tenemos que ubicarlo en algún lado, ¿verdad? Es decir, pero eso no significa que a veces ubicarlo ahí podría caer en simplismo, ¿verdad? Cada autor es único, ¿verdad? Y tiene sus perspectivas únicas. Y digo cada autor, ¿verdad? Podría decir cada autora, pero en realidad esa es la última advertencia, que esto es un desfile de maes. Señores todos, porque en general la teoría es construida por hombres, varones, y entonces casi que vamos a hablar de un montón de viejos, pero ya al puro final va a aparecer una mujer, para que vean un poco las tendencias, cómo cambian, ¿verdad? Cómo llegan las nuevas tendencias, ¿verdad? Entonces, en general son hombres, autores, ¿verdad? Y al final tenemos una autora que me pareció importante porque ha representado para mí ha representado una muy, pero muy influencia, una muy buena influencia ha representado para. Y yo quería decir además que esto es una perspectiva absolutamente parcial, no puedo en estos minutos, ¿verdad? Jamás. Hay un libro entero, desgraciadamente ese libro está en inglés y que yo se los recomiendo, se llama Teorías de Mitología, Theories of Mythology, de Eric Sapo. Y bueno, yo recomendaría ese libro, es uno de los libros que más me ha gustado leer, ¿verdad? Además, me gustó mucho la perspectiva en que trató desgraciadamente, como digo, está en inglés. Muchas veces no podemos accesar a información fresca, a información reciente, si no es en lengua inglesa. Tenemos ese problema. Hay que no, bueno, no es problema. Sencillamente usted aprende a leer inglés y basta, y sobra, pero deberíamos tener también, pues, digamos, tradición científica fuerte y consolidada en nuestra propia lengua. Ok, entremos en materia. Esto se divide en dos, las teorías antiguas y las teorías modernas. Primero vamos a hablar de las teorías antiguas. Es una división un poco cutre, porque en realidad, digamos, estamos dejando como un enorme hueco en la Edad Media, como si no hubiera nada en la Edad Media, como si no hubiera nada en el Renacimiento. Ahí estamos leyendo el libro de García Gual. Y el libro, pues, de García Gual, la introducción, trae una muy buena reseña, creo, sobre aspectos que yo no voy a tocar. Pero entonces, como digo, sí me interesa tratar lo antiguo porque es importante para nosotros comprender, entender que esto tiene una tradición de miles de años, que no fue ayer que se inventó, ¿verdad? Y un poco lo moderno, porque ahí es el diálogo con los autores que de una u otra manera han marcado este parte. Básicamente hay como dos teorías antiguas, aquí las pongo. Uno es lo que denominamos la interpretación alegorista y otro es lo que llamamos la interpretación historicista, que alguna gente llama racionalista también, o el ebemerismo, incluso alguna gente. Entonces son como dos grandes las interpretaciones que se han dado en la antigüedad, me refiero a hace miles de años, ¿verdad? En la reflexión que hicieron griegos y romanos desde su propia mitología, ¿verdad? Porque ellos reflexionan sobre su propia mitología. O sea, la mitología griega tiene la gran ventaja de que es recopilada por autores griegos. Había toda una efervescencia enorme de investigación, de ciencia,
Recuerden que los griegos desarrollaron las matemáticas, la filosofía, la historia y todo eso, todas esas ciencias, la geografía y entre múltiples ciencias que desarrollaron está la recopilación de sus propios mitos y el análisis de esos mitos a través de estas dos teorías que no son obviamente válidas hoy día. Nadie en su sano juicio sostendría que estas cosas son así, pero que forman parte de la historia, me parece importante. Empecemos con la interpretación alegorista. 1. Interpretación alegorista. Bueno, 3 ideas fundamentales acá. La idea es que los datos del relato, me refiero al relato mitológico, a la historia que cuentan, ¿verdad? Los mitos, deben ser sustituidos por elementos simbólicos, ¿verdad? ¿Para qué? Para eliminar lo absurdo, la inmoralidad que quedó un poquito tapado ahí por el estatua. Y que el mito no puede, hay una idea aquí que es que el mito no puede tomarse al pie de la letra. Por eso se llama alegórico, ¿verdad? Por eso se llama alegórico, porque establece que existe una posible interpretación, ¿verdad? De todo esto. Entonces, que no se puede leer literal, digamos. Entonces es que resulta que, ¿verdad? Cronos le habían predicho que uno de sus hijos lo iba a destronar y entonces cada vez que la mujer paría, se los comía, ¿verdad? Eso es tremendo, ¿verdad? Bueno, pero la mujer pues, se cansó y con Zeus decidió que no y le dio una piedra. Ok, después vamos a hablar de esa historia, pero en general es bastante conocida la historia de cómo Cronos se comía a sus hijos. No, dicen los, es que eso no se puede interpretar literalmente, usted está mal, eso es alegórico. Vea, papito, eso es alegórico. Eso vamos a verlo de otra manera. Bueno, ¿quién es el que inventa esta cuestión? Es un señor que se llama Teágenes de Regio. Hay muchísimos, ¿verdad? Esto tuvo mucho auge en la Grecia arcaica. Vea que estamos hablando del siglo VI antes de Cristo. O sea, vean ustedes, 2600 años. Prácticamente aquí ya podemos decir hay un germen de explicación para los mitos. Hay una intención de entender y de comprender el mito. 2600 años de tradición con Teágenes de Regio, que fue el primero. La obra de él no se ha conservado, pero más o menos la conocemos por una cosa que se llaman los escolios. Me explico, en la Ilíada y en la Odisea, recuerden que todo eso se transmitía a mano, se copiaba a mano. Y bueno, pues en los manuscritos, cuando usted estaba copiando la Ilíada y la Odisea, hay ediciones, porque también se pueden hacer ediciones, en las cuales usted introducía aclaraciones. Esos son los escolios. Eso es aquí, al lado de al margen de la página. Ahí se crea. Entonces, el copista, ¿verdad? Pone Teágenes de Regio dice que X, Y, Z. Y así es como conocemos un poco la obra de él. Bueno, lo que dice Teágenes es que, por ejemplo, le hace una comparación que Hefestos es el fuego. Es que aquí el problema es que, digamos, Hefesto no deberíamos verlo como una persona, ¿verdad? Como un dios, sino que en realidad es una representación del fuego. Hefesto, para aquellos que no, ¿verdad? No lo, ¿verdad? Sepan, era el dios de la herrería, básicamente era un dios herrero, pero hacía muchas más cosas que herrero, ¿verdad? Hacía armaduras maravillosas,
armas potentosas, ¿verdad? Etcétera, etcétera, incluido forjaban muchas cosas, ¿verdad? Entonces, hasta una cosa que podría ser parecida a robots, ¿verdad? Lo que llamaríamos hoy día un robot. Todo eso, digamos, estaba muy emparentado. Entonces, claro, la herrería tiene que ver con la forja y ahí siempre hay un fuego. Entonces, claro, el hombre decía, no, ustedes no se hagan bolas. En realidad, el tal de Festo no, es que en realidad es una alegoría del fuego. ¿Ven? Por eso se llama la interpretación alegórista. Muy simplista esto, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Porque todavía hoy día existen listas, o sea, esas listas simples, por Dios, pero eso es un simplismo. Yo, por Dios, si hay algo que aprendan de este curso, no se acuerde de nada, pero es que las cosas son complejas y esas varas son simplismo que a mí me pudren el alma. Entonces, son unas tablas y entonces ponen Afrodita, amor, Festo, fuego, qué sé yo, Hermes, mensajería, o no sé qué, diantres, Apolo, bueno, no sé qué les pongan a Apolo, si la medicina, porque Apolo además es dios solar, pero, en fin, esas tablas son simplismos, eso no es así. Es decir, herencia de estos simplismos de hace 2600 años. Hay un señor que es famoso por sus interpretaciones alegóricas, se llama Filón de Alejandría. Aquí tenemos esta. Obviamente esa es una imagen muy posterior, más o menos se lo imaginan así. Y es interesante porque Filón era judío, era judío. Un judío que vivía en Alejandría. En Alejandría estaba la famosa biblioteca. Entonces, esa biblioteca contenía prácticamente todo el conocimiento de ese momento. Entonces, usted quería volverse a hacer investigaciones, había que ir a Alejandría y estar cerca de la biblioteca. Era esencial, ¿verdad? Era como decir la capital del mundo. No sé, por ahí. Y mucha gente iba, era una ciudad cosmopolita y tenían una comunidad de judíos que se habían ido a vivir ahí. Y que eran judíos de habla griega, ¿verdad? Judíos de habla griega, ya estos judíos no hablaban la lengua palestina, que era el arameo. ¿Verdad? Muchos judíos se habían helenizado, por eso es un tema que no me da tiempo aquí de tratar. Bueno, hay un judío helenizado muy famoso que se llama Pablo de Tarso, no sé si ustedes han oído hablar de él. Pablo de Tarso, judío helenizado, es muy famoso porque, bueno, de ahí es el fundador de una religión que me imagino que algunos de ustedes profesan, que se llama el cristianismo. Bueno, Pablo hablaba griego, ¿verdad? No hablaba Incluso ellos tenían ya su propia, ante el Antiguo Testamento traducido al griego. Lo habían traducido al griego y tenían su versión. No la versión hebrea que se usaba, por ejemplo, en Palestina. Filón, como pueden ver la fecha, del 25 a.C. al 50 después de Cristo, fue contemporáneo de Jesús, ¿verdad? Es decir, mientras Jesús estaba en Palestina, pues él estaba en Alejandría, no se conocieron. Pero, ¿cómo es que se llama? Él desarrolló su actividad ahí. Entonces, Filón es interesante porque, bueno, era un judío helenizado, pero desarrolló una interpretación alegorista del Antiguo Testamento. En esa época, precisamente, estamos hablando de los albores de la era cristiana. Yo aquí puse un ejemplo que me encantó, ¿verdad? Por ejemplo, él decía que Adán es el intelecto o parte espiritual del hombre, ¿verdad? Mientras que Eva sería la sensación o parte sensible. ¿Ven cómo funciona lo alegórico? No, eso de que hubo un primer hombre y una mujer, no, o sea, eso no. Eso no es así, señor. Eso es que es alegórico, ¿entiendes? Alegórico. Ah, bueno, ¿y alegoría de qué diablo? Entonces decía,
Ah, no, es que Adán es el intelecto, la parte espiritual. Eva es la sensación o la parte sensible. Decía Filón de Alejandría, ¿verdad? Descripción que, bueno, usted se la da a una feminista, sería bueno para que le reviente el hígado. ¿Verdad? Porque es sumamente, sumamente, interesante. No deja de ser interesante esa sumamente patriarcal, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco pues, del patriarcado también y de todas esas interpretaciones. Pero ven, por ejemplo, tenemos un alegorista que no habla sobre Zeus y esas cosas, sino que está hablando directamente sobre la religión que él profesa. ¿No? Interesante. Luego vienen estos otros señores que son los que yo hablé ahora, ¿verdad? Los que también pues se llaman, ¿verdad? Los racionalistas los llaman algunos. Aquí traje esta cita de José Antonio Pastor, porque me pareció que era importante. Dice, así como la interpretación alegórica pretendía reinterpretar los mitos, atribuyéndoles un carácter moralista que preservara la figura de las divinidades y permitiera construir mediante ellas una teología o justificar un sistema de creencias establecido, la interpretación inexactamente denominada racionalista de los relatos míticos es crítica, polémica y en ocasiones agresiva con las creencias míticas, en tanto que las consideraba como una suerte de ofensa a la razón y de ultraje al entendimiento. La meta que persigue esta última corriente interpretativa no es sino desprover a los mitos de cualquier elemento fantástico milagroso con el fin de captar la realidad histórica subyacente a los acontecimientos que plasman los mitos. Como representantes de esta tendencia hermenéutica podemos citar a Hecateo, Heródoto, Sócrates, Platón, Evméro, Palefato, Lucrecio y Cicerón. Esta tendencia por eso se llama evemerismo, ¿verdad? Creo que yo hablé de ella en una clase anterior y decía que, qué sé yo, ¿verdad? Que no sé si estaba hablando yo del Minotauro o había hablado de otra cosa. La cosa es que el Minotauro no era ningún monstruo, ¿verdad? No, era una persona común y corriente, ¿verdad? Seguro sí tenía ahí un medio hocico y entonces por eso le decían caretoro. Entonces le pusieron de apodo caretoro. Ese tipo de cosas y de ahí se surgió el mito. Más o menos así era como funcionaba, ¿verdad? En ese caso es un ejemplo inventado. Acá el gran exponente es Evméro de Mesina, siglo IV antes de Cristo. Mesina es una ciudad en Sicilia, pero el sur de Italia en esa época era parte de Grecia. Bueno, y ahí era Pitágoras, por ejemplo. Bueno, el asunto aquí es que este señor era como el principal representante, ¿verdad? Un hombre muy crítico con la religión, por cierto. Tampoco tenemos una desgracia, ¿verdad? Casi que todas las obras de estos grandes hombres se perdieron, ¿verdad? Recordemos que ya la Biblioteca de Alejandría sufrió varios incendios, sufrió saqueos, sufrió un montón de cosas y al final nos hemos visto desprovistos. Pero los primeros padres cristianos los odiaban, no soportaban. Entonces los padres cristianos dedicaron mucho esfuerzo a tratar de criticarlos, a estos teóricos. Y entonces hay uno de los primeros padres, Lactancio, cita ampliamente a Evméro y conocemos las teorías de él. O sea, lo que hacían era humanizar y decir, bueno, en realidad Zeus era un hombre que existió en un momento y fue real y luego fue divinizado. O Afrodita, el caso de sí es caso real de Evméro. Evméro decía que Afrodita había sido una hetaira divinizada en Chipre. Una hetaira es la palabra hetaira en griego, hetairos en griego es compañero, pero por siempre el machismo, ¿verdad? No es lo mismo en femenino que en masculino. Hetaira era pues una cortesana, pues tal vez,
Es que tal vez la palabra prostituta se queda muy feo, ¿verdad? Porque no era eso, digamos. Las etairas tenían un valor agregado mucho mayor porque no eran simples trabajadoras sexuales, sino que eran personas muy cultivadas en Grecia, digamos. En Grecia, las mujeres que se dedicaban a esto eran personas cultivadas, con una gran cultura, que sabían de elocuencia, sabían de poesía, y entonces eran una compañía muy agradable, ¿verdad? Y muy cara también, para los hombres, pero que no solamente incluye el componente sexual, y que obviamente no tenía la contraparte que tenía las esposas en las casas, porque en general las esposas en las casas no recibían una educación literaria, por así decirlo, ¿verdad? De este tipo, sino que era más de mantener la casa. Es todo un tema, podría dar una clase entera de esto. La cosa es que Afrodita, decía Ebémero, era la que había introducido por primera vez la, estas costumbres en la isla de Chipre, y luego que murió se divinizó, se le levantó un templo y a partir de ahí se creó la figura de Afrodita. Obviamente hoy día nadie en su sano juicio cree en teorías de este tipo. Estamos, es decir, rememorando estas teorías porque es importante ver que ya existía hace 2000 años teoría sobre la mitología, que estos señores este, teorizaban sobre el mito, que no es algo que arrancó ayer. Luego yo quiero dedicarme entonces ahora un poco a las corrientes modernas, ¿verdad? A aquellas corrientes que marcan la pauta nuestra. Y como digo, bueno, estamos hablando de 200 años atrás, 200 años para acá, esencialmente después del romanticismo. No es que antes no haya, claro que hay. Lo que pasa es que no me da tiempo de verlo aquí, pero creo que hay una buena reseña por ahí en el libro de García Guay, que es lectura de este curso y que ustedes podrán retomar con más calma. ¿Por qué después del romanticismo? Digamos, vuelvo aquí, el romanticismo no es de una clase, es de un curso. Hay que llevar un curso entero de romanticismo a ver si acaso entendemos. Es el movimiento por excelencia del siglo XIX, ¿verdad? Del siglo XIX. Un movimiento que nace, la modernidad nace. Yo tengo esta sensación de que la modernidad de alguna manera nace con, con, con los románticos, ¿verdad? Y mucha gente piensa que es un movimiento literario y que la poesía, y entonces volvemos a los simplismos. El romanticismo es muchas cosas, es un movimiento literario, sí, pero es una manera de pensar, es una época también, y como época conlleva una conmovisión, una manera de entender el mundo, en fin, etcétera, etcétera. Y bueno, entre las muchísimas cosas que el romanticismo dejó, está el apego por el mito y la leyenda, digamos. De alguna manera, muchos retoman las fuentes básicas, la cultura popular, se vuelve muy importante, las leyendas, ¿verdad? Se hacen recopilaciones de cuentos, etcétera, etcétera, y eso no deja de ser importante, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Porque muchos de esas gentes marcan pauta a lo que nosotros seguimos pensando, ¿verdad? Yo puedo poner aquí un típico caso, los hermanos Grimm, ¿verdad? ¿Cómo pensar en Disney, por ejemplo, y las películas de Disney y toda la estructura de Disney sin estos señores que arrancan, como digo, por su, ¿verdad? Por su visión romántica.
que es, ¿verdad? Ellos dicen, esos cuentos que la gente popularmente narra se van a acabar. Y los hermanos Grimm dicen, esos cuentos son hermosos. Recojamos esos cuentos y los publicamos. Van de boca en boca. Los recogen en la boca de las personas, que yo dije que es la parte más maravillosa. Dije en otra clase, porque cuando eso está en la boca de las personas está vivo. Pero ellos temen que eso se vaya a perder y van, recogen los cuentos y los compilan y los publican, ¿verdad? Y luego van a ser la base de muchísimos películas, como digo, de Disney, y de alguna manera transmiten todo eso. Pero no solo en este caso, digamos, podría dar otros casos, digamos, en que los mitos, de alguna manera, las historias estas se vuelven populares, digamos. Wagner en Alemania, la ópera de Wagner, no sé si ustedes han escuchado la ópera de Wagner, si no apuntar ahí en el famoso cuaderno de cosas que tengo que hacer antes de morirme. No morirme sin haber escuchado por lo menos una ópera de Wagner o un pedazo de una ópera de Wagner, ¿verdad? El Parsifal o el Anillo de los Nibelungos. Wagner retoma los mitos germánicos, ¿verdad? Es decir, y construye óperas. Ese espíritu es un espíritu muy romántico, digamos. Refleja una parte de lo que podríamos llamar en el romanticismo, y esto de alguna manera va a permear la ciencia. O sea, el romanticismo, vuelvo a que es una época que también de alguna manera va a permear la ciencia, y es en ese momento, en el siglo XIX, es decir, hace exactamente 200 años, de 200 años para acá, que empieza a crearse teoría moderna sobre el mito. Obviamente, mucha de esa teoría, ya yo dije que no es aceptable, ¿verdad? Y aquí empezamos con el hecho de que yo no puedo dar esta clase sin dar mi posición. O sea, es decir, y eso es normal, gente, aprendan que eso es normal, ¿verdad? Es decir, entonces, así es, ¿verdad? Yo, dice, profe, ¿por qué usted está criticando a fulano? Porque yo no comparto el pensamiento de fulano. Entonces, cuando yo hablo de fulano, lo critico, punto. No puedo hacerlo de otra manera, ¿verdad? Que eso también es enseñanza, ¿verdad? Es decir, entonces, así es, punto. Entonces, como que usted venga y me diga, profe, ¿por qué usted no tiene una perspectiva femenina de las cosas? Porque yo no puedo tener una perspectiva femenina de las cosas. Si ustedes quieren una perspectiva femenina, vayan y le preguntan a una mujer. Sobran, hay montones, ¿verdad? Yo no hablo por una mujer porque las mujeres tienen boca y pueden hablar por ellas. Igual pasa con los indígenas, los campesinos. Yo no hablo por los campesinos. Yo no hablo por los indígenas. Yo hablo por mí mismo. Los indígenas tienen boca, los campesinos tienen boca para hablar por ellos. Nunca hable por nadie. Pero cuando yo hablo desde mi perspectiva. No puedo hablar desde otra perspectiva que no sea la mía. Y por eso a veces yo hago que voy a criticar. Aquí hay cosas porque digo sencillamente, esa no es mi visión de mundo. No es la manera que yo comparto. Entonces, empezamos con uno que es terrible, ¿verdad? Pero yo creo que forma parte, Bachofen, es decir, en el siglo XIX, ¿cómo no hablar de Bachofen, ¿verdad? Por ejemplo, en el siglo XIX, y es que, bueno, es una de las primeras teorías, como digo, ya absolutamente nadie puede creer que Bachofen esté en lo cierto, por el amor de Dios. Pero bueno, él es el iniciador de mucha de esta teoría. Por ejemplo, esta obra, que a mí me parece fundamental, ¿verdad? Que se llama Das Mutterrecht, que eso significa el derecho materno, y que, bueno, es decir, era interesante, ¿verdad? Es decir, porque establecía como estadios, ¿verdad? Según Bachofen, ¿verdad? Hubo en algún momento el matriarcado, las sociedades pasaban por estados matriarcales en que las mujeres dominaban, y que luego, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama?
llegaba el patriarcado, ¿verdad? Es decir, y les caía encima. Todavía hay gente que, por Dios, es decir, sigue pensando esas cosas. Esto es un simplismo, o sea, por Dios, es decir, pero hay gente que sigue pensando que, por ejemplo, en Europa, ¿verdad? Que la mitología antigua, las religiones antiguas de Europa eran dominadas por la diosa madre, la famosa diosa madre, y que de pronto le cayeron encima una religión de varones, ¿verdad? Las religiones patriarcales que acabaron rotundamente con la diosa madre. Religiones antiguas con base en una supuesta diosa madre que se ven las estatuas. Hasta han dicho que la de las estatuillas cuando no tenemos claridad realmente sobre esas estatuillas de mujeres así muy gordas, por cierto, muy protuberantes. El ideal de belleza era otro totalmente, por supuesto que sí. Claro que en el paleolítico, pues una mujer gorda tenía muchísimas ventajas, más que una mujer blanca, ¿verdad? Una mujer blanca en el primer invierno se iba, en la primera hambruna se jodía. Pero bueno, esa es grande, y luego le cayeron estas religiones patriarcales, y hay mucha discusión sobre esto, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Muchos han intentado. Entonces, que Yahvé tenía una esposa. Entonces, la cosa es que ha sido, digamos, es decir, consta que yo no estoy negando que Yahvé posiblemente tuvo una esposa, pero, y que por el patriarcado, es decir, de alguna manera que le cayó encima, la borraron y quedó solo el dios varón, nada más. O que las trinidades se modificaron, ¿verdad? Que originalmente la Trinidad era Padre, Madre e Hijo, ¿verdad? Una Trinidad que tenemos en Egipto, por ejemplo, donde tenemos una Trinidad que es Osiris, Isis y Horus, ¿verdad? Horus es el dios con cabeza de halcón en la mitología egipcia. Tenemos papá, mamá, hijo, ¿verdad? Isis, Osiris, Horus. Y que estas trinidades de alguna manera fueron sustituidas por trinidades de varones, ¿verdad? La Trinidad cristiana, por ejemplo, solo tiene varones, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues los tres son varones. Bueno, si es que eso se puede, ¿cómo es que se llama? Esa categoría se puede, ¿cómo es que se llama? Ya no estamos metiendo en problemas que no son mitológicos, sino teológicos, ¿verdad? Hay que separar la teología de la mitología, ¿verdad? Pero bueno, por ahí anda ahora. Llamo a mi hermano que es filósofo, si discutimos estas cosas. Bueno, no, digamos, todas estas ideas no son de él. Digo que Bachofen, busquen ahí, por lo menos en la Wikipedia, en una leída, ya introduce estos cuando habla de esa época del matriarcado. Otro que tiene mucho auge en la mitología comparada con Max Müller, ¿verdad? En ese entonces, digamos, la mitología comparada va también a tener un papel muy importante, porque se va a desarrollar lo que llamamos la lingüística comparada, que es obra culmen y es una de las obras fundamentales y uno de los pilares del siglo XIX y de los alemanes. Hay que decir que los alemanes, es decir, yo que estudié con un alemán, les puedo decir que estudien con un alemán, o sea, es que, caramba, es que los alemanes todo lo hacen bien, todo lo hacen en serio, como dicen ellos. Y la lingüística comparada es uno de los pilares fundamentales que desarrollan ellos en el siglo XIX. Yo no tengo tiempo aquí de tratar pero podría explicar lo que es la lingüística comparada y cómo procede, pero lo que se hace es reconstruir lenguas que no existieron. En este caso, qué sé yo, tenemos el inglés,
tenemos el español, en el caso del español sí tenemos la lengua madre que es el latín, pero qué sé yo, tenemos griego, tenemos ruso. Comparando todas estas lenguas, nosotros podemos reconstruir la lengua madre, que siempre esas lenguas tienen el prefijo de proto. Esa lengua se llama el proto-indoeuropeo. La lingüística comparada nace cuando Inglaterra se apodera de la India y se descubre una lengua que va a ser muy importante, que es el sánscrito. Y el sánscrito no solo es importante a nivel lingüístico, sino porque contiene toda una enorme cantidad, ¿verdad?, de relatos, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí se conservan relatos de tiempos inmemoriales que forman parte de la religión de la India, ¿verdad? En este caso específico. Entonces, claro, el estudio del sánscrito se va a poner muy de moda y también esto. Lo que pasa es que, claro, la lingüística no es exactamente igual que el mito. Si usted puede reconstruir fácilmente, ¿verdad? La lingüística es como muy exacta a la hora de reconstruir. Bueno, entonces, el inglés, siempre que en inglés hay una F, en español hay una P. Hay una regla que dice que F en inglés es P en español. Por eso es que en inglés es father, en español es P, ¿verdad? Padre. En inglés es foot, en español es pie, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? FP. Siempre esas raíces que vienen de la lengua madre, pero cuando usted empieza a hacer esto con los dioses no es, ¿verdad? Entonces, claro, a veces etimológicamente es el mismo dios, pero varía. Entonces dice Urano en Grecia, ¿verdad? Entonces tenemos Urano. Varuna en la India. Pero cuando usted trata de empatar esto, no, ¿verdad? No da. O cuando usted trata de empatar los flamines, que son unos sacerdotes de Roma, con los brahmanes de la India, la cosa, a pesar de que pareciera, ¿verdad?, que la raíz es la misma, no. Bueno, aquí hay un ejemplo de lo que se hacía en esa época. ¿Ven? Acá tenemos Dios Peter y a Júpiter en latín, ¿verdad? Vean qué bonito, ¿verdad? Ahí sí tenemos una coincidencia total y esa coincidencia total permite reconstruir una especie de Dios Padre y decir, bueno, es que en la protocultura proto-indoeuropea había un Dios Padre. Pero claro, o sea, el asunto es que no, ¿verdad? Por ejemplo, en la India ese Dios Peter es el esposo de la tierra, que ahorita se me va el nombre, y es el padre de dos divinidades muy importantes, Indra y Agni. Indra y Agni. Dios Peter es el padre de Agni y de Indra. Pero Júpiter, ¿verdad? Que es el dios latino, Júpiter, ¿verdad? En realidad luego fue comparado con Grecia, con Zeus, equiparado a Zeus, ¿verdad? Y como ustedes saben, es padre de un montón de gente, varios, ¿verdad? Algunos con su esposa, Juno, que en la mitología latina romana era Juno. Entonces, lo que trato un poco de decir es que era un poco simplista esa visión que se desarrolló en esa época, pero que no deja de ser, digamos, interesante. Muchas veces estamos todavía discutiendo esas cosas de esa época, ¿verdad? Yo tengo un texto que tengo que terminar de escribir sobre el Kleos Aphyton en Grecia y que tiene un equivalente en la India y que es una discusión que tiene, ¿verdad?, como 140 años y que obviamente yo no voy a agotar, pero que yo quiero echar un aporte, quisiera hacer un aporte a esa discusión que lleva 140 años y que todavía no se va a acabar y que posiblemente vaya más allá de nosotros.
pero y que viene de esa parte comparativista. Luego, digamos, va a haber otro desarrollo ya en el siglo XX de teoría comparativista, esta vez con mucha influencia quizás del estructuralismo del que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del estructuralismo. Y es un francés que se llama Georges Dumézil, que aquí lo vemos, ¿verdad? Con un hombre de una capacidad realmente monstruosa. Parte de su biblioteca. Impresionante la capacidad de lectura que tenía ese señor. Cuando uno lee ese señor y uno dice, pero estamos hablando de una época en que no había celulares, no había computadora, no había internet, por Dios, era una época en la que la gente de verdad sabía, el conocimiento no estaba al alcance de un clic, no señor. Y cuando uno lee, es decir, el nivel de cultura que tiene ese señor, uno se queda pasmado. Aún así, yo no comparto. Por Dios, ese señor jamás. Se Por Dios, parece a Beto Cañas, ese señor. Ah, sí, se parece a Beto Caña. No, ¿verdad? Ahí está. Georges Dumézil. De alguna manera, este señor llegó a la conclusión de que había tres funciones fundamentales en la mitología que es indoeuropea. Como digo, estamos hablando de reconstrucciones, ¿verdad? Y entonces él llegó a la conclusión de que habían tres funciones. A una función es los soberanos, ¿verdad? El poder, ¿verdad? Representado por el rey. Otra función, pues, es el sacerdote, la función religiosa, el sabio, ¿verdad? Y la tercera función es la tercera función es que tiene que ver con la, ¿verdad? Con la manutención, ¿cómo llamar eso, verdad? Con la parte reproductiva, con la agricultura, dioses de la agricultura, etcétera, etcétera. Él decía que esta trifuncionalidad era típica de los indoeuropeos, ¿verdad? O sea, porque nadie en su sano juicio puede creer semejantes cosas. Hoy en día, yo no sé cómo hay gente que todavía, por Dios, defiende a ese señor. Todavía hoy día hay gente que defiende la trifuncionalidad y todas esas vainas, ¿verdad? Vieran que yo no entiendo, a mí esas cosas no me pasan por la cabeza, ¿verdad? Es decir, y han hecho barbaridades, pero miren, yo a veces leo los seguidores de este señor y se han llegado a unos niveles de que a mí se me espantan, ¿verdad? Como de comparar la Ilíada con el Mahabharata y reconstruir la épica indoeuropea, ¿verdad? Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Yo siempre le digo, mira, una cosa es escarbar en la arena y encontrar, y otra cosa es construir un castillo, agarrar, acumular la arena y construir un castillo. Hay una gran diferencia entre construir un castillo de arena y escarbar en la arena y encontrar. No es lo mismo. Y muchas de esta gente lo que hacen es construir castillos de arena que se derrumban con las olas, que se derrumban con el viento. Pero bueno, a veces es muy lindo, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Las interpretaciones que él hacía, luego él se retractó. Pero esa interpretación me encanta mucho, la que hacía del juicio de París. Él hacía una interpretación muy bonita del juicio de París. Vamos a recordar la historia por aquello que usted no la conozca. Bueno, París era hijo del rey Príamo de Troya, pero había sido abandonado porque muy acertadamente un oráculo había dicho que él iba a ser la desgracia más grande para la ciudad de Troya. Y entonces fue criado por un pastor en el campo, lejos del palacio real. Y bueno, estando en el campo, le tocó en suerte dirimir un juicio, ¿verdad? Resulta que hubo una boda, fue la boda del año, la famosa boda del año, era la boda de Tetis y Peleo, ¿verdad? Tetis era una diosa marina que se casaba con un mortal.
Es muy complejo, ¿verdad? Si me pongo a contar la historia completa, ¿verdad? La cosa es que Tetis iba a tener un hijo muy poderoso, que va a ser Aquiles, el hijo de Tetis y Peleo. Y entonces Zeus dice, no, vamos a casarla con un mortal, porque si la casamos con un dios, esta mujer va a parir un superdios, ¿verdad? Entonces la casaron con un mortal. Y a la boda, pues, fue la boda del año, invitaron a todo el mundo, excepto a Eris, diosa de la discordia. Y entonces Eris se enojó y llegó y en medio banquete de bodas tiró una manzana de oro, ¿verdad? Que decía Caliste, una palabra nada más. Caliste. Eso en griego significa para la más hermosa. En griego es una palabra, pero en español son varias. Caliste para la más hermosa. Y entonces hubo tres dioses que se enojaron y pidieron que se las dieran. Y eran Hera, Atenea y Afrodita. Y bueno, Zeus, viendo que no podía dirimir semejante juicio, entonces dijo, no, que Paris decida. Y entonces Paris, ¿verdad? Decidió hacer hizo de juez. Y bueno, obviamente las diosas no confiaron en su belleza ni en su cuerpazo, sino que ¿cómo es que se llama? Lo sobornaron. Y entonces, Hera le atribuyó, ¿cómo es que se llama? Le dijo, si me escoges a mí, te voy a convertir en el rey más poderoso de la tierra. Atenea le dijo, si me escoges a mí, te convertirás en el hombre más sabio del mundo. Y Afrodita, pues dio en el clavo y le dijo, si me escoges a mí, te voy a dar por esposa a la mujer más hermosa del planeta, que resultó que era Helena, que ya tenía marido, que era Menelao, pero eso no era ningún problema, ¿verdad? Eso se podía arreglar. Y bueno, Paris escoge a Afrodita y se desencadena la famosa guerra de Troya. Pero aquí quizás lo importante, digamos, era muy lindo porque en la teoría de la trifuncionalidad de Dumézil, caía cada una de las funciones, representaba una función, Atenea la otra función y Afrodita la otra función. Y claro, es decir, vemos que de alguna manera había un pecado aquí, le arroja luz porque hay un pecado en Paris al querer buscar los bajos instintos, es decir, la mujer más hermosa del mundo, la sexualidad, en lugar de ver la sabiduría o el poder, ¿verdad? La gobernanza. Entonces, ¿verdad? Luego Dumézil se desdijo que esa interpretación que él hacía del juicio de París no era la más adecuada. Pero mucha gente la ha mantenido y es muy bonita. Pero sí, el asunto de la trifuncionalidad no deja de ser meramente anécdota, a menos para mí, no para muchos que la siguen. Otra que ha dado mucho de qué hablar es la Escuela Antropológica Inglesa, también se le llama la Escuela de Cambridge, porque tiene su núcleo en la Universidad de Cambridge, que está ahí en Inglaterra. Y bueno, básicamente esta gente lo que dice es que los mitos son la expresión del estado salvaje del pensamiento. Creo que algo de esto hemos discutido en otros momentos, ¿verdad? Creo, no lo sé. Hemos hablado de cómo es que se llama, de esto, del evolucionismo, de la idea, digamos, de que los mitos son pensamiento primitivo y que van a ir evolucionando hasta convertirse en una religión más decente. Hoy día absolutamente a nadie en su sano juicio le puede pasar por la frente siquiera que esto puede ser sensato, decir semejante estupidez. Pero digamos, en el pensamiento del siglo XIX era típico y que esto derivó a posiciones extremistas luego ya de racismo puro, ¿verdad? Hay una obra que ha sido muy famosa, digamos, famosísima, y que es clave, digamos, dentro de la historia de todo del evolucionismo, ¿verdad? Es decir, mucha gente sigue leyendo. Y no está mal porque, digamos, es decir, el autor es una de las más connotadas figuras de la historia de la mitología, de los estudios mitológicos de todos los tiempos, vale siempre la pena
leer a alguien que tenía esa. Ahora, el problema es quererse el cuento. Entonces, esos son otros 100 pesos. Conste que yo no digo, ¿verdad? Y la obra de él es La Rama Dorada de Fraser, ¿verdad? De Sir James Fraser, la famosa obra se llama así, La Rama Dorada, y que es una obra que hay que leer en inglés porque tiene como 2 tomos, y lo que se ha publicado en español, creo, ¿verdad? Es un resumen. ¿Cómo así? Es un resumen que es un mamotreto este bueno. Y bueno, es una obra que marca historia dentro de los estudios de mitología. Yo diría que hay un antes y un después de La Rama Dorada. Una obra interesante, vale la pena todavía, después de más de 100 años, leer este tipo de obras. Como digo, no se crean semejante cuento, pero sí por el que contienen mucha información para entender y comprender cómo era que en el siglo XIX se veía todo esto. Y además, es decir, que leer a alguien con erudición siempre deja algo bueno. Muchas veces cuando uno es un genio, como en el caso de Fraser, a pesar de tener una teoría hoy día superada, o sea, uno ve la genialidad ahí detrás. Vieron que es algo muy curioso cuando uno ve la genialidad detrás de todos ellos, ¿verdad? A pesar de que la teoría no les permite. Eso es interesante, esa idea que yo tengo. Bueno, no voy a gastar mucho tiempo en esto porque, como digo, hoy día nadie en su sano juicio cree ni siquiera en culturas primitivas. O sea, por Dios, nunca digan culturas primitivas, nadie cree en eso. Ahora, hoy día hablamos de sociedades, pueblos y, si usted quiere decir, bueno, pueblos preagrarios. Es decir, existen los pueblos preagrarios, pueblos que no han desarrollado la agricultura, existen montones a lo largo y ancho del planeta, y hay pueblos que están en diversos, que tienen diversas formas de organización, pero ninguna de esas formas es mejor que otra. Creo que eso ya lo hablé en la clase anterior. Otra de las tendencias ya en el siglo XX, y uno diría, esta es la tendencia por excelencia del siglo XX. ¿Cuál es la gran tendencia del siglo XX? Es el estructuralismo. Me tomaría aquí y hasta las 10 de la noche, 1 de la mañana, podría estar hablando yo del estructuralismo, que fue la gran tendencia del siglo XX, una tendencia que echó raíces en todas las ciencias sociales, una época en que todo el mundo era estructuralista, ¿verdad? La lingüística era estructuralista, la psicología era estructuralista, el análisis ideológico, la antropología, la sociología, en fin, el estructuralismo echó ramas y raíces, ¿verdad? Por todo lado, ¿verdad? Grandes figuras del pensamiento del siglo XX como Lacan, Piaget, qué sé yo, Althusser, han sido estructuralistas. Obviamente ya nadie es, a menos que tenga 80 años, 90 años, nadie es estructuralista hoy día, a menos que tenga 80, 90 años, ¿verdad? Es un dinosaurio andante por ahí. Pero eso no quita todo lo que le dio al siglo XX, ¿verdad? Sí, porque fue una tendencia que le dio, me parece, mucho. Un estructuralista, digamos, el estructuralismo llega, aquí la clave es considerar al mito como un sistema, ¿sí? Un sistema de relaciones simbólicas. Y eso, digamos, es como el gran aporte del estructuralismo, ¿verdad? Es decir, ver que existe, por eso una estructura, y ver que la lógica no está en las piezas, sino en las relaciones. Voy a explicarme con un carro. Un carro es un instrumento maravilloso que lo lleva usted de un lugar a otro lugar. Un carro es una estructura, ahí sí, esencialmente es una estructura. Y como tal está compuesto de un montón de piezas y usted lo puede desarmar. Pero si usted desarma el carro,
y lo tira, el carro no camina. Las piezas solas no sirven para nada. O sea, el montón de piezas solas no sirven para nada. Pero cuando están juntas, en su justa posición y funcionando de acuerdo con el todo, el carro camina y te lleva de un lado a otro. Ese fue el gran aporte, digamos, teórico del estructuralismo. Y entonces ellos empezaron a definir, claro, ¿verdad? Decir, si la lengua es una estructura, la familia es una estructura, y ese tipo, pues, la sociedad misma es una estructura, y entonces empezaron a buscar este tipo de relaciones que componían, ¿verdad? Pecaron de simplismo porque al final, digamos, muchos de los análisis que hacían, digamos, eran, se quedaban como en ver el esqueleto, si se me permite la metáfora, en ver la, ¿cómo decirlo? Era como un juego el Lego, no sé, me parece, es decir, no sé si han visto la Lego película o algo así, más o menos así veían el mundo los estructuralistas, como en la Lego película, pobrecitos, pero bueno, aún así creo que legaron al mundo eh, cosas interesantes. Una de ellas es la narratología. Del desarrollo de la narratología fue fue obra de ellos, ¿verdad? Es decir, la narratología consiste en desmenuzar las historias para ver cuáles son las estructuras que subyacen a este proceso. Y descubrieron esquemas narrativos que subyacen a las novelas, a los mitos, a muchas, ¿verdad? Obras, y eso fue importante, digamos, y sigue siendo importantísimo todo ese aporte que hicieron, ¿verdad? Qué sé yo, y gracias a ellos sabemos que la historia de la Cenicienta, ¿verdad? Eso se llama un proceso de mejoramiento, así lo denominaron algunos estructuralistas. La historia de la Cenicienta es un proceso de mejoramiento, ¿verdad? Porque está la pobre mujer acá y termina casada con el príncipe. Entonces, sí, la historia lo que hace es una reivindicación de una figura acá y termina siendo la esposa del príncipe. Ese tipo de cosas, por ejemplo, es exactamente lo mismo que vemos en las telenovelas. En la misma estructura narratológica de la Cenicienta, la vemos en las telenovelas, ¿verdad? Las viejas, ¿verdad? Qué sé yo, los ricos también lloran, no sé. Es decir, hasta las más modernas, ¿verdad? Todas las que hizo Thalía, Marimar, ¿verdad, María? No sé, que ustedes me ayudan ahí con los nombres, ¿verdad? E inclusive con Betty la Fea. O sea, si usted ve Betty la Fea, no es más que la materialización de la historia de la Cenicienta. Es exactamente lo mismo. Narratológicamente, quite todos los accesorios y se va a quedar usted con un esqueleto que es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Un proceso de mejoramiento. Y bueno, en fin, como digo, hay otros procesos, muchos esquemas narrativos, ¿verdad? Que, ¿cómo es que se llama? Es importante estudiar y aprenderse. Lo que pasa es que entonces pierde mucha gracia, ¿verdad? Cuando uno es experto, ya y prácticamente no va uno al cine porque ya uno sabe, uno conoce todos los esquemas narrativos y entonces, qué vaina, ¿verdad? Y pues uno dice, mira, ya sé lo que va a pasar, ¿verdad? A mí la última vez que me pasó fue con esta película, Coco, ¿verdad? Que llegué, me senté, vi como 10 o 15 minutos y, ay, mira, ahora va a pasar esto, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? A veces a mí me parece que la gente es medio estúpida cuando dice, no me spoilé, pero si el esquema es el mismo, el esquema es el mismo, yo no entiendo. Los esquemas narratológicos del cine, por ejemplo, del cine, es exactamente la misma vara. Nomás búsquenlo ahí, es decir,
las historias del cine de Hollywood son 6 o 7. 6 o 7 historias. Es decir, todas las películas son las mismas 6 o 7 historias. En el esqueleto, obviamente cambian los contextos, las personas, los nombres, pero el esqueleto es el mismo. Y eso es herencia que nos ha heredado. Pues, si me permiten el pleonasmo, ¿sí? Es herencia transmitida por cómo es que se llama, por el estructuralismo. Entonces, así es. ¿Verdad? Entonces, es estúpido y hay reglas. O sea, Thanos nunca iba a ganar. O sea, por Dios. O sea, no puede ser que Thanos gane, ¿verdad? Ese tipo de cosas no ocurren dentro de las reglas que tiene esta gente. Bueno, y aquí hay un personaje importantísimo que es este compadre que está acá, que es Claude Lévi-Strauss, que es así como la figura descollante del estructuralismo, un señor que vivió muchos años, vivió más de 100 años, yo no sé, búsquenme ahí, murió hace poco. Él murió hace como 10 años, vivió más de 100, 102, 103 años. Fue una cosa, el problema de vivir tanto tiempo es de ahí darse cuenta que el pensamiento de uno ya es pensamiento del pasado, ¿verdad? ¿Verdad? Aún así, él es un genio. O sea, cuando uno lee, vuelvo a lo que estaba yo diciendo ahora, la genialidad de ese señor trasluce, a pesar de que los esquemas estructuralistas hoy día están absolutamente superados, mucho de lo que él dice es genial. Yo tengo un texto donde hago un análisis de una historia, se lo recomiendo, que es del historia del clan Quetzalcoatl en Cabeca, y retomo el trabajo que hizo doña María Eugenia Bozzoli con Lévi-Strauss, que deriva directamente de Marcel Mauss y que tiene que ver con el intercambio de mujeres. Pero en verdad se llama Historia de la Mujer Perico. Pueden buscarlo, está ahí en internet, y ven cómo yo puedo utilizar precisamente, todavía es muy utilizable, esa idea de la reciprocidad que establece Lévi-Strauss y que permite comprender a cabalidad la mitología Bribri y Cabecar. La mitología Bribri y Cabecar se comprende excelentemente a través de esa idea de la reciprocidad que trabajó Lévi-Strauss y que eso lo descubrió, como dije, doña María Eugenia hace 50 años o más. No puedo detenerme más, pero seguí ahora en las preguntas, con mucho gusto yo puedo extenderme, ¿verdad? Pero para más detalles, esa historia de la mujer pájaro y su tribu de pericos, una vaina así se llama ese texto mío, que está muy bien, no es porque yo lo haya escrito, pero me gusta mucho, es uno de mis textos que yo he escrito que es favorito. El funcionalismo es otra de las tendencias del siglo XX, ¿verdad? Y que es completamente diferente al estructuralismo, se opone al estructuralismo, de hecho son visiones totalmente opuestas. Profe, ¿cómo entender el estructuralismo? ¿Cómo entender el funcionalismo? Podemos verlo en un puente. Yo le pregunto a usted, Mae, ¿qué es un puente? Usted me pregunta, ¿verdad? Hay muchas maneras de definir un puente según la tendencia en que usted se mueva, ¿verdad? Si usted es un estructuralista, usted va a decir que un puente es, ¿qué es lo importante en el puente? Bueno, pues las columnas que sostienen el puente, los arcos, los puntos de soporte, porque un puente necesita un punto de soporte, ¿verdad? Que es esencia fundamental del puente, que permita, digamos, poner la superficie de traspaso. Hay una superficie que lleva pues de un lado a otro. Y básicamente la esencia y la estructura del puente. La esencia y la estructura del puente es la superficie de traspaso y las bases que dan soporte a esta estructura para que no se venga. Una cosa muy de ingeniería, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Está muy preocupado por las tuercas, por los remaches.
por las columnas. Ese es el problema del funcionalismo. Digo, del estructuralismo. Un funcionalista se opone a un estructuralista. Los funcionalistas dirían, mae, pero es que vos solamente estás viendo los remaches, solamente estás viendo las columnas de acero, solamente estás viendo los puntos de apoyo y el cálculo. Hay que hacer un cálculo matemático para que el puente no se venga al suelo. Pero no estás viendo la parte fundamental del puente, ¿verdad? Y entonces el estructuralista le dice, pero, ¿y cuál es la parte fundamental del puente? La parte fundamental del puente es la gente. La parte fundamental es que la gente quiere ir al otro lado, como la gallina. Si no hubiera gente que quisiera cruzar, no habría puentes. Sí. Entonces, claro, el funcionalismo dice, no, man, el puente no es solo un montón de tornillos. El puente es la gente que pasa encima de él. El puente es el río. Ese río que está ahí. La naturaleza. El puente es todo. Ese es el funcionalismo. ¿Para qué sirve un puente? Es decir, cuando hablamos de función, tratamos de entender para qué sirve. Por eso llama función. Un puente sirve para que la gente pase. Es un espacio de conexión, de tránsito. Ves que es toda una manera completa y absolutamente diferente de definir las cosas y de comprender las cosas. Y entonces, claro, para los funcionalistas, pues un poco redundante, los mitos poseen una función social. El mito existe por algo. Debe haber una razón por la cual el mito, ¿cómo es que se llama? Existe, ¿verdad? Debe haber una razón. Y esa razón está en el seno de las personas, ¿cómo es que se llama? Que residen, ¿cómo es que se llama? En el pueblo que sustenta. Hay que ir a estudiar eso. ¿Cómo es que se llama? Y eso es preguntarnos por cuál es su contexto. La pregunta aquí es, ¿cuál es el contexto de las cosas, ¿verdad? Es decir, ¿por qué las cosas están en un determinado sitio, ¿verdad? Entonces, aquí el padre del funcionalismo es este señor Bronislaw Malinowski. Ven, aquí tenemos una foto muy bonita donde él está en la Polinesia y muy bonita la foto, ¿verdad? Me gusta poner esta foto así, diferente de esta que puse Levi Strauss acá, a pesar de que ambos hicieron trabajo de campo. Levi Strauss trabajó en Brasil mucho tiempo. Pero, digamos, Bronislaw Malinowski, digamos, en la Polinesia, el trabajo aquí es que no, o sea, él criticaba mucho a los maes que hacían en oficinas. Pero usted, ¿cómo va a hacer investigación en su oficina? Caramba, ¿qué hace usted metido en su oficina? Usted no puede investigar metido en una oficina. Salga, caramba, salga. Vaya al campo. Vaya donde están las personas. Es decir, no se puede de ninguna manera estudiar ninguna cosa, menos la mitología. Vaya, oiga los mitos en la boca de los indígenas para poder entender el mito. Bueno, y es que él lo hizo, ¿verdad? Ahí en la Polinesia francesa. No, bueno, no sé si en la francesa, ya se me las islas estas, donde estuvo. Hay una obra de él muy famosa que se llama Los Argonautas del Pacífico. Como digo, no puedo detenerme, desgraciadamente, tengo limitado el tiempo. Hoy día el funcionalismo ha tomado otra dimensión. Yo creo que es injusto reducir a Burkert, a Walter Burkert, en esta tendencia, pero, digamos, la obra de él de alguna manera se continúa. Hay una obra de muy importante ya murió hace como 5 años, Burkert, y tiene este libro maravilloso que se llama Homo Necans,
que yo se lo recomiendo muy, ¿verdad? Muy encarecidamente, ¿verdad? Es un libro publicado a finales de los 70, pero que sigue siendo fundamental para comprender hoy día cómo entendemos el mito, y que él de alguna manera, ¿verdad? Trata de comprender, ¿verdad? El origen de, en este caso, muchos mitos de la antigua Grecia y establece cómo puede haber una función que se remonta al paleolítico y que desde el paleolítico se sigue una lógica que nos permite comprender los, los mitos en Grecia. Yo he estado tratando de ensayar algo así, pero en eso estoy. Sobre todo en relación con el mito del héroe y mi interpretación que hago el mito del héroe desde el patriarcado, que en otro momento espero tener la oportunidad de conversarles un poco, ¿verdad? Pero esencialmente como el heroísmo es un fenómeno que evidentemente dentro de estructuras antiguas tenía mucha lógica. Siempre digo, ¿verdad? Ir y enfrentarse al mamut, es decir, se necesita mucho arrojo, mucho coraje para ir a enfrentarse al mamut. Por eso es que tenemos historias que pregonaban esa capacidad, y sobre todo para los hombres, ¿verdad? Pero cómo eso se ha ido heredando y se ha ido manteniendo todavía en tiempos actuales, ¿verdad? Por ejemplo, en las historietas, cómics, o por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Es evidente. Por ejemplo, yo veo la estructura, ahora vamos a hablar de la estructura ideológica de los Juegos Olímpicos, del deporte en general, y yo veo estructuras fundamentales que se remontan a a la estructura de ese pensamiento heroico, es decir, y a una estructura patriarcal de entender la masculinidad. Pero es parte de algo que he estado trabajando y que tengo que publicar. Sigo con otra tendencia porque ya se me acaba el tiempo, ya estamos por dicha, pues en la parte final. Está lo que llamamos las corrientes simbólicas. Yo prefiero llamarlas simbólicas, aunque aquí incluyo las psicológicas, ¿verdad? Alguna gente incluye lo que es la psicología por aparte, pero yo las incluyo aquí. Me parece que podremos hacer un enorme saco con todas las previsiones del caso, que yo dije que no debe ser un simplismo, y meter ahí a los cognitivistas, a los del pensamiento psicológico, psicoanálisis, etcétera, etcétera. Y esta tendencia simbólica es la que es más popular, digamos, en, en, en los estudios mitológicos, ¿verdad? Y es la que yo personalmente vomito, ¿verdad? Entonces, yo no soporto, ya no aguanto. Ahora he estado más relajado y estoy un poco más en buena nota con ellos, pero primero me movía más en el funcionalismo y un poco más ahora en la cuestión ideológica, en una mezcla entre lo que es funcionalismo e ideología, y entonces mi pensamiento es radicalmente diferente. Volvamos a la metáfora del puente, o sea, hablamos de que en el estructuralismo el puente es una estructura determinada por columnas, puntos de apoyo, sostenes que permiten que haya una superficie de tránsito. Dijimos que en el funcionalismo, ¿para qué sirve un puente? O sea, los puentes son para que crucen las personas y que eso determina la idea de puente. En el simbolismo hay una idea como predeterminada de puente. Hay como una idea mental de puente, ¿verdad? Más o menos, que está en la cabeza de las personas y que se refleja, ¿verdad? En, en, en los mitos, en los sueños, en la literatura. Primero, perdón, es que ya yo no, es que difícil para mí hablar de esto porque yo no lo soporto. Pero bueno, como digo, ahora lo estoy bajando más, sobre todo a Jung. Me estoy tratando de reconciliar con ellos. Son los más, pero los más conocidos. Hay una cantidad de nombres y cada uno merece un espacio que aquí yo no tengo para explicar
Está, por supuesto, el fundador, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, ¿verdad? Importantísimo. Eric Fromm, Cassirer, Mircea Eliade, y también acá Walter Otto, Kerenji, Otto Rahn, Joseph Campbell, que es así como el rockstar de la mitología. No se puede entender la mitología sin Joseph Campbell. Por Dios, todo el mundo hay, ¿verdad? O Gilbert Durand, ¿verdad? Un montón de nombres porque es muy potente. Toda esta línea de trabajo de ellos es exageradamente potente. Aquí tengo una cita que yo creo que de alguna manera nos permite comprender esta tendencia o conjunto de tendencias o conjunto de autores. También es una cita de Pastor, Juan José Antonio Pastor. Para el psicoanálisis, los mitos corresponden a necesidades psicológicas de las personas, quienes a través de los mitos, al igual que mediante los sueños, exteriorizan sus emociones o dan satisfacción a sus deseos inconscientes reprimidos. La diferencia entre los mitos y los sueños radicaría, aún admitiendo un sustrato imaginativo común a ambos, en que los sueños son vinculados al plano individual e inconsciente y los mitos al plano social y consciente. Ven un poco, pues, me parece que la cita es un poco esclarecedora, ¿verdad? De lo que yo trato, pues, de explicar que tiene que ver con ese papel de esas especies de proformas de pensamiento mental que de alguna manera se cuelan en el pensamiento de las personas. Y bueno, es parte, digamos, de esto que yo decía ahora del puente. O sea, vamos a ver, o sea, los enfoques simbólicos tienen mucho éxito porque explican cosas, qué sé yo. Entonces dice, profe, ¿por qué hay 12 apóstoles en Jesucristo? ¿Por qué los meses del año son 12? O los caballeros de la mesa redonda son 12. O los 12 signos del zodiaco. Ahí se repite. Entonces, claro, usted plantea que existe un simbolismo, no sé si llamarlo primigenio, del número 12 que le permite, digamos, explicar todas estas realizaciones concretas de eso. O en la teoría freudiana, ¿verdad? Es decir, cosas que también han sido muy exitosas, ¿verdad? En la teoría freudiana, el símbolo, digamos, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, hay una cosa que se llaman los símbolos fálicos. Una espada es un símbolo fálico, una candela es un símbolo fálico. Son representaciones del pene, ¿verdad? Y permiten, por ejemplo, entender a cabalidad muchas cuestiones, ¿verdad? Es decir, qué sé yo, el rey Arturo y por qué el rey Arturo saca la espada de la piedra. Todo eso tiene una explicación que el simbolismo fálico de la espada permite comprender muy bien, ¿verdad? También los que son, por ejemplo, toda esta parte de lo cóncavo, en este caso es un útero, ¿verdad? Lo uterino. El simbolismo del uterino, lo femenino es siempre cóncavo, ¿verdad? La cueva, una cueva o un caldero, una tinaja, son símbolos del órgano femenino. Eso se llama regresus ad uterum, ¿verdad? El regreso al útero, y que por ejemplo podemos ver también y que explica muchísimas cosas en muchas historias de por qué la gente se mete en cuevas y qué va a hacer a esa cueva. O el mismo Voldemort, hablamos del caldero. Creo que hablamos del caldero en una clase anterior. El caldero. Entonces, ¿por qué Voldemort se rehace? Se rehace a través de un caldero, porque es el regreso al útero, ¿verdad? Para poder volver a nacer hay que regresar al útero. Pero no puede volver a nacer si no vuelve al útero, ¿verdad? Materno. Es el regreso al útero. Y claro, Voldemort está deshecho, se mete en el útero, ¿verdad? Es decir,
hay un principio fálico que es el hueso del padre. Es que digamos, claro, es decir, ojo, que es que la magia, que es decir, que escribe Harry Potter, estudió toda esta vara, llevó el curso, ¿verdad? Es decir, entonces, claro, recuerden el hueso del padre en Harry Potter, entonces, el hueso del padre, es decir, yo me meto en el caldero, taca, 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 ¿verdad? Es decir, y de ahí salgo, el hueso acá era el símbolo fálico totalmente, el pene que ingresa en el caldero y que digamos, constituye, todo eso, digamos, lo explica a la perfección y explica o sea, Harry Potter está absolutamente explicado a través de esa teoría, pero es que vuelvo al punto. Ustedes me dicen, pero profe, entonces, pues que resulta que la maja estudió eso y ella hizo, es decir, ella construyó la novela a partir de eso. No es que la novela se hace a partir de eso, sino que ella ya había previamente leído la teoría y adapta la novela a la teoría. Es que hay una gran diferencia. Y ya me voy a referir a la Guerra de las Galaxias, que es exactamente lo mismo. O sea, George Lucas estudia en la universidad y lee a Joseph Campbell. Lee a Joseph Campbell, el héroe de las mil caras. Entonces, claro, es decir, va a construir toda la Guerra de las Galaxias con base en la teoría de Joseph Campbell. No es que la teoría explique la Guerra de las Galaxias, es que la Guerra de las Galaxias está basada en la teoría, ¿verdad? Es decir, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces este tipo de cosas se llevan a otros contextos, como bien diría Malinowski, y ahí sí es donde la cosa se pone fututa. Es decir, entonces, es decir, ¿dónde está el 12? ¿Dónde está el 12? En el África, yo no sé, entonces, díganme, ¿dónde está ese número? ¿Verdad? Es decir, el número relevante, por ejemplo, en la mitología talamanqueña es el 4. Es el 4. Entonces, ahí no hay simbolismo, ni para el 7, ni para el 10, ni para el 12. Entonces, no es que yo me diga, eso no puede, si eso es una estructura mental, uno esperaría que eso emerja por todo lado. Y entonces lleva interpretaciones equivocadísimas, ¿verdad? Como por ejemplo en el Rancho Cabecar, entonces el Rancho Cabecar piensan que es cuando dicen ese es el útero y el poste central del ¿cómo es que se llama? Del rancho es la figura fálica, el pene. Eso no tiene, pero no, gente, eso no tiene ningún asidero. Es decir, eso es decir, sandeces. Es no saber nada de, ¿cómo es que se llama? De cultura, Cabecar, por el amor de Dios. ¿Todo por qué? Porque estoy cegado por una cultura, por una teoría determinada. Y aquí está el compadre, ¿verdad? Yo no puedo detenerme mucho. Ahí está Sigmund Freud. Pero bueno, ¿verdad? Como digo, no puedo realmente detenerme aquí mucho tiempo. El problema es cómo pensar que eso es universal, pero es que el problema es que Freud pensaba que sí. Cuando Freud dice el complejo de Edipo, habla el complejo de Edipo y lo construye a partir de la historia de Edipo en Grecia. Recuerden que Edipo es la historia de este hombre tan desgraciado que mata a su padre y se casa con su madre. Y cuando Freud te postula que en los estadios psíquicos de la persona, todo el mundo pasa por un estadio edípico a partir de la historia y que los mitos, los sueños, es decir, las perturbaciones mentales tienen una explicación muchas veces en el complejo de Edipo, lo está universalizando. Pero el problema es, pero ¿dónde vamos a ir a encontrar el complejo de Edipo? O sea, entonces tendría que estar el complejo de Edipo en todo el planeta. No sé si me explico o no me explico. Es decir, o será que yo lo entendí mal, pero hay partes donde no está, ¿verdad? Y eso se ve más claro en la evolución. En Jung. Jung es el discípulo de Freud. Y Carl Gustav Jung plantea una cosa muy interesante. Ahí está el compadre, ¿verdad? Sí. Pueden leer esa obra maravillosa que es El hombre y sus símbolos, ¿verdad? O cualquier otra. Es decir, que plantea que hay una psicología base universal. O sea, por Dios, o sea, es decir, vean que él lleva esto todavía más cuando plantea la existencia de lo inconsciente colectivo. Lo inconsciente, porque es neutro. Lo inconsciente colectivo. Y dice, de alguna manera todos los seres humanos no solo tenemos,
Freud planteaba el consciente y el inconsciente, con aquello del iceberg, decía. Claro, la puntita es lo que se ve, ese es el consciente. Y lo que está dentro, enorme, esa metáfora del iceberg es el inconsciente, ¿verdad? Sí, entonces, que es muy maravilloso porque, digamos, tratando de rescatar algo, mucho de lo que dice Freud es que nuestras decisiones se basan muchas veces en el inconsciente, en esa profundidad marina que no se ve. No son racionales. Eso apúntelo ahí para el voto. Apunte con la gente al voto. En eso, ahí sí tiene toda la razón. No es racional, absolutamente. No lo es, ¿verdad? Sino que nuestras decisiones muchas veces tienen raíces en esas profundidades y no en el piquito que vemos por fuera. Ahora, aquí hay otro nivel donde dice Jung, existe, de alguna manera todos estamos conectados con una especie de, ¿cómo llamar eso? De raíces primitivas que estructuran. No solo hay un inconsciente individual, sino que hay uno que es colectivo, que nos compartimos todos. Y en esos, como en esta figura que estamos poniendo acá, ¿verdad? De alguna manera todos estamos conectados con él, y ahí reside el arquetipo, que son estructuras básicas, fundamentales, que definen la psicología de los mitos, cuentos, relatos, novelas, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a plantear una y ya estoy casi que cerrando, ¿verdad? Porque no me queda mucho tiempo. Y una es la del héroe, ¿verdad? Entonces, sí, vuelvo al punto de que, digamos, yo no puedo resumir aquí, debería dar una clase entera. Y de hecho voy a dar una clase entera del héroe. En Jung, luego en Campbell y en esa obra maravillosa, que también es una obra maravillosa, que se llama El héroe de las mil caras, que también, a pesar de que yo no comparto totalmente lo que dice ahí, vale la pena leerlo, porque es una obra maravillosa. Por Dios, el hecho de que yo no sea miembro de una tendencia, no significa que yo le quite es decir, eso no tiene, ¿verdad? Es decir, también eso es importante aprenderlo en este curso. Yo no soy miembro de esa tendencia, pero ese libro es maravilloso, hay que leerlo. Punto. Si usted sabe que es la mitología, no lo comparto, hay cosas que no comparto rotundamente. Pero, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Eso no significa que haya que prohibir los libros, quemarlos. Por Dios, es decir, en algún momento tenemos que aprender que hay que convivir. Yo no puedo quemar un libro porque no estoy de acuerdo con él. Es más, invito a leerlo para que la gente lo lea. Ojalá todos lo leamos y todos podamos, es decir, ¿verdad? Pero entiendo que no todo el mundo piensa como yo. Estamos hablando del arquetipo. Entonces, en el héroe, por ejemplo, dice Jung, es un proceso psíquico. Es un proceso psíquico donde está el héroe que se enfrenta a una parte oscura de sí mismo, que es, eso se llama la sombra. Recibe ese nombre arquetípico, y está el ánima, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Entonces, digamos, Jung se refería mucho a un esquema que los estructuralistas llaman esquema de la damisela en peligro. Así se llama. Pero, vean, lo que para un estructuralista es esquema narrativo de la damisela en peligro, para Jung es la estructura arquetípica del héroe, ¿verdad? Escritura arquetípica mental del héroe. Estamos hablando de, por supuesto, de Mario, ¿verdad? De Mario, ¿verdad? Es la estructura fundamental. Es San Jorge también. Claro, lo que pasa es que en San Jorge, que habíamos retomado en otro momento, no tenemos la mujer por razones evidentes. Entonces, claro, en el juego de Mario, yo espero que hayan jugado Mario, por Dios, apunte ahí. Si no ha jugado Mario, mira, jugar Mario una vez en la vida antes de morirnos, porque hay cosas que hay que hacer y la vida es corta y se nos va. En Mario Bros, bueno, el compadre va sufriendo un montón
hay una peripecia, es decir, hay un montón, se enfrenta a un montón de cosas, se encuentra hay un monstruo ahí, que es la tortuga, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama la tortuga? Por favor, es que la memoria mía no es buena. Que dígame cómo se llama la tortuga de Mario. El monstruo, esa es la sombra. Esa es la sombra. La vence y se une y rescata a la princesa. A la princesa recibe el nombre arquetécnico, el ánima. El ánima, así se llama. Un arquetipo fundamental, como digo, de lo inconsciente colectivo. Estoy simplificando mucho, pero demasiado. Pero es que es para gente que está empezando. Obviamente, cuando uno ya va avanzando, pues va viendo las cosas de manera diferente. Pero de momento, perdónenme el simplismo didáctico. Entonces, el héroe se enfrenta a la sombra, que es la parte destructiva. Representa una parte destructiva del ser humano. Y una vez que vence a la sombra, se une a la mujer. James Bond. Todas las películas de James Bond es vencer a un enemigo para unirse a una mujer, porque termina siempre el compadre teniendo relaciones sexuales con una de las, ¿verdad? Si las memorias del no me... Obviamente en algún momento esto cambia porque el problema es que estas mujeres débiles, ¿verdad? Ya no calan dentro de la estructura, digamos, moderna, y por eso es que se han ido eliminando. Aunque en Harry Potter está absolutamente construido sobre ese esquema, ¿verdad? Harry Potter y Voldemort, eso se llama un desdoblamiento. Harry Potter y Voldemort son la misma persona. Eso es evidentísimo a lo largo de todos los libros y a lo largo de todas las películas. Harry Potter y Voldemort son los mismos, son lo mismo, ¿verdad? Es decir, son la misma persona, es un desdoblamiento. Por eso en realidad es Harry Potter venciéndose a sí mismo. Y es muy interesante porque no solo es Harry Potter venciéndose a sí mismo, sino que a lo que representa Voldemort, que es el miedo a la muerte. Esencialmente, Harry Potter es lo que llamamos una Bildungsroman, una novela de formación en la que el héroe lo que aprende es se hace adulto, y hacerse adulto significa aceptar la muerte, aceptar que me voy a morir, que es lo que trata de evitar Voldemort a través de los aparatos esos que ya, Horrocruxes, o no sé cómo se llaman, esas vainas. Aquí el problema es la mujer, que el ánima, la mujer no está tan bien delimitada, y es exactamente lo mismo que tenemos en la Guerra de las Galaxias, digamos. Volviendo a Lucas, George Lucas lee el libro de Campbell, El héroe de las mil caras, y redacta la Guerra de las Galaxias basado en el libro, ¿verdad? Con la vaina aquí que no hay ánima, digamos, porque no hay mujer, digamos, pero claramente, digamos, es decir, está lo de, ¿cómo es que se llama? Lo de Luke Skywalker, que vence a Darth Vader, que termina siendo el padre, ¿verdad? Y que podría también verse desde la estructura edípica, ¿verdad? Del complejo de Edipo, ¿verdad? El enfrentamiento con el padre tiene que ver con la estructura edípica que hablaba hoy. Yo no más. pero, o sea, el asunto es que muchas veces estas cosas, cuando usted intenta explicar esto con mitologías de otro lado, es donde está el problema. O sea, vayan y tratan de explicarme la mitología maya con esto. Yo les digo, agarren este instrumental teórico y me explican la mitología maya. Bueno, la de cualquiera de los pueblos, porque los pueblos mayas no son uno, son un montón. Los quiché, los cachiquel, mam. Y entonces, ahí conversamos entonces, ¿verdad? Ahí sí podemos conversar. Último, claro, es la última, dejo para el final. Bueno, yo podría hablar, ya se me acabó el tiempo. Qué desgracia, cuando yo podría hablar mucho acá. La crítica ideológica que es en la que yo me muevo, ¿verdad? Como yo dije, en realidad yo me muevo mucho en lo funcional, porque Malinowski de alguna manera ha influido mucho en mi manera de ver las cosas, pero también en la crítica
ideológica. Es curioso que, ustedes saben que una de las cosas que a mí me acolera es que no reconocen la crítica ideológica. En los manuales, en la lectura de hoy, no se reconoce por ningún lado la crítica ideológica. Sí, en el libro que recomendé al inicio, en el libro de Eric Sapo. Pero ha ido emergiendo como un punto y tenemos que reposicionar y decirle a la gente, mire, existe eso, aunque a ustedes no les guste, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Gran parte del problema es que existen dos grandes definiciones de ideología. Y estas dos definiciones de ideología no suelen ser muy compatibles. Yo debería dar un curso entero de ideología, pero no hay tiempo acá. Una de esas definiciones es sistema de ideas y representaciones propias de un grupo social. Esto es lo que llamamos definiciones neutrales de la ideología, que no son las que a mí me gustan. Son definiciones que básicamente tratan de decir, bueno, cada quien tiene su forma de pensamiento. Las ideologías son grupales. O sea, son pensamientos grupal de un determinado conjunto de personas. Y cómo piensan esas personas, pero lo hacen de manera muy neutral. Yo prefiero el otro porque yo siempre, creo que hablé de ñangazo, meterle el diente, el ñangazo, y definir como conjunto de ideas que legitiman un poder dominante. Esta dimensión de lo ideológico es importante para mí porque el mordisco, claro, me permite criticar. La función fundamental de un análisis ideológico es la crítica. Tenemos que ser críticos con los sistemas, ¿cómo es que se llama? Ideológicos que subyacen. Por supuesto que aquí muchas de las feministas han encontrado un campo fértil de trabajo en este. Y bueno, y la mitología está tan llena de cosas. Es tan patriarcal que, ¿verdad? Tienen trabajo por lo menos para los próximos 500 años, calculo yo, ¿verdad? Lo que pasa es que también toca hilos muy, a veces, es decir, estos análisis al meter en ñangazo, tocan hilos muy fuertes, ¿verdad? Voy a dar un ejemplo de lo que es tocar un hilo muy fuerte o sensibilidades que hieren, ¿verdad? Y que pueden ser, ¿verdad? Hay una obra maravillosa, creo que se llama Stabat Mater, una lectura de la Virgen María desde el punto de vista feminista, y es que no hay manera, o sea, desde el punto de vista feminista no hay manera de salvar a la comadre, porque de ahí es que el relato es demasiado inmoral, ¿verdad? La cosa es que hay un señor ahí, que es Dios Todopoderoso, que quiere tener un hijo, ¿verdad? Qué dicha, ¿verdad? Entonces escoge a una mujer y ni siquiera va en persona, oiga usted, sino que manda al ángel, al mensajero. Entonces manda al ángel y le dice, me le dice a María que ella me va a parir al hijo. O sea, pero o sea, es que yo me imagino que ustedes están entendiendo, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? La lógica que hay detrás de eso, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Sí, es como que yo agarre a cualquier compañera de aquí, alguna, por dicha ninguna se llama María, no sé, o sea, hay varias María, siempre, María es el nombre más común de todas las mujeres en Occidente, es el nombre, todas las mujeres se llaman María o una derivación de María, por ejemplo, Milagros, Rosario, Almudena, todos esos son derivaciones de María. Y le digo, bueno, digamos que yo no voy, ojo, yo no voy. Mando un mensaje, vaya me le dice a esa mujer, a María, que me va a parir un hijo. Y entonces, que ella va a parir mis hijos. Entonces, el mensajero va y le dice, oye María, que manda decir allá, el compadre que está allá, alégrate, le dice, alégrate que le vas a parir los hijos. ¿Verdad? Pero imagínense, o sea, lo que dicen las feministas es, bueno, pero un momento, que cuál debió haber sido la reacción básica de toda mujer, es decir, un momento,
Primero pregúnteme si me da la puta gana de parirle los hijos a usted. Pero ¿cómo se le ocurre que usted va a venir a imponerme a mí que yo le para los hijos? Pero la comadre ni siquiera hace eso. La comadre, ¿qué es lo que contesta? La famosa frase en latín, que anquila Dei, ¿verdad? He aquí la esclava del Señor. Y las feministas se abren las venas. Las feministas se abren las venas. Es decir, aquí la clave del Señor. Por Dios, ¿verdad? Es decir, no sigo más, pero digamos, esto que digamos, lo digo porque, claro, la crítica siempre incomoda, pero esto también lo hacemos con todas las mitologías. Es decir, no solo con la mitología cristiana. Es decir, vemos este tipo de cosas en la mitología griega y nos indignamos también y hacemos crítica con eso. Como en la historia de Dafne, ¿verdad? Dafne es laurel en griego. Y entonces hay una historia de cómo se creó el primer laurel y fue para evitar la violación. La cosa es que el dios Apolo estaba desesperadísimo por violar, sí, eso es violar a una mujer y que se llamaba Dafne, ¿verdad? Y, y, y entonces empezó a perseguirla. Y la mujer desesperada porque iba a ser violada, corría y corría y de pronto Apolo la está alcanzando. Y entonces ella le pide, por favor, a la madre tierra que evite la violación de la que va a ser víctima. Y entonces ella se convierte en el primer árbol de laurel. El laurel ese con que cocina su mamá. Muy linda esa hoja de laurel porque le da mucho sabor a la comida, la hoja de laurel. Hay una representación, una escultura de Bernini magnífica, que es una cosa. Vayan a Italia a ver eso. Tienen que ir a verlo con sus propios ojos, donde está Apolo y Dafne se está convirtiendo en árbol maravilloso. O sea, una mujer tuvo que convertirse en árbol para evitar la violación. No digo nada más, porque yo creo que el resto se dice solo. Aquí tenemos el trabajo de Jean-Pierre Bernard, o Vernon, como dicen los franceses, Vernon, o Bernard, decimos nosotros, que vamos a tener el tiempo, momento, ¿verdad? Bernard tiene un momento más estructuralista, pero luego trata de ir hacia lo que llamamos el postestructuralismo, esto que precisamente en lo cual estamos metidos en este momento. En este momento estamos metidos en el postestructuralismo, es decir, en todas estas teorías, ¿verdad? Digamos que no hizo el tránsito de manera correcta. Y una mujer que ha influido mucho, y con esto cierro, con esto muero, que yo leer a esta mujer me ha cambiado a mí muchísimo mi manera de pensar. Nicole Lojo, vean que son un montón de viejos, hablando del patriarcado, hasta aquí solo he hablado viejo, y tenemos aquí una mujer que hace una labor extraordinaria en la lectura de los mitos griegos, por supuesto. Y que antes solo se podía leer en francés. Cuando yo estudiaba solamente podíamos leer en francés, pero ya se ha estado traduciendo, casi está muy traducida al español y vale la pena leerla, vale la pena leer a esta mujer y ya murió, desgraciadamente, pues se nos fue muy joven, tanto que tenía que podía aportar Nicólogo, pero se nos fue muy pronto ese concepto, ¿verdad? Cómo trabajó maravillosamente el concepto de la bella muerte, caló Thanatos, y logró desentrañar que efectivamente lo que hay es una justificación de la muerte en la guerra detrás de eso. Eso es un análisis ideológico. Cuando decimos es que fulano murió, pero murió defendiendo y taca, tuvo una muerte hermosa en la guerra, porque taca, ahí están los análisis ideológicos, cómo mueren los hombres, es decir, en actividades tan atroces como la guerra, pero desgraciadamente no me da tiempo pues de ampliar esto porque estamos en el margen ya de tiempo, pero en las próximas clases vamos a tratar de retomar este trabajo, ¿verdad? Que ella hizo, ¿verdad? Que tiene varios, no solo sino tiene otro también sobre las mujeres muy interesante.
Esas maneras trágicas de matar a una mujer. Un libro chiquitito que también les recomiendo. Bueno, eso sería por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, acotación, queja, reclamo. Este es como el momento. Bueno, pues si no hay, ¿verdad? Ninguna pregunta, pues entonces vamos a llegar a la grabación hasta aquí.